Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Ulisa, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo en la carrera Producción Agrícola. El día de hoy les vengo a presentar un tema muy interesante y es el uso de las matemáticas en la producción agrícola. Para esto tenemos que iniciar con las definiciones. ¿Qué son las matemáticas? Las matemáticas es una ciencia formal que estudia la relación entre entes o elementos abstractos, como lo son los números. Los números se clasifican en diferentes tipos según su representación y propiedad. Los tipos de números más comunes o más básicos son los números naturales o también llamados números de conteo, que comienzan desde el 1 y van hasta el infinito, como es 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. También se llaman números enteros o positivos. Otro tipo de números son los números enteros. Son un conjunto de números que incluyen los números naturales, pero a este le incluimos el cero. Los números fraccionarios o racionales son aquellos que pueden ser expresados como una fracción, es decir, como una división de dos números enteros. Los números reales incluyen a los números racionales e irracionales y se pueden representar en una recta numérica. Y los números complejos son aquellos que se expresan de forma como a más b, y donde a y b son números reales y la i es la unidad imaginaria. Y se define como raíz cuadrada de 1. Mientras que la agricultura es el cultivo o cría en el campo con producción vegetal y producción animal. La agricultura es apoyada grandemente por una ciencia. La agrupación de todas las ciencias que apoya a la agricultura es nada más y nada menos que la agronomía. La matemática, al ser una ciencia, definitivamente apoya la agronomía para que la agronomía apoye a la agricultura. Son muchas, pero muchas las maneras en las cuales la matemática apoya a la agricultura a través de la agronomía, y eso lo podemos ir viendo a través de las distintas ramas que existen. En matemáticas, la matemática es la ciencia formal que estudia esta relación y va a encargarse de los estudios de las cantidades, de las estructuras, de los espacios, de la variabilidad de una serie de datos y el cambio que da en una función. Esto es lo que permite ver cuáles son las ramas de la matemática. Entre estas podemos encontrar la aritmética, que es la encargada del estudio de las cantidades, el álgebra, que es la que se encarga de las estructuras, la geometría es la del espacio, las estadísticas de la variabilidad de datos y el cálculo de los cambios en una función, es decir, cada una de estas ramas apoyará de alguna manera diferencial a la agronomía para que dé soporte a la agricultura y así hacer un proceso más eficiente. Veamos algunos ejemplos. Las actividades que podemos ver donde la agricultura está relacionada con la matemática es el estimar el total de semillas necesarias. Nosotros, para saber cuántas semillas tenemos que colocar en un terreno, debemos aplicar operaciones matemáticas. Por ende, ahí está una de las relaciones. Calcular el costo del plantar. Tenemos que, para poder nosotros ver si recibimos ganancia de ciertas plantaciones, estimar un cálculo de cuánto voy a gastar a cuánto voy a ganar. Entonces, también va incluida la matemática. El calcular el salario de un empleado para saber
cuánto tenemos que pagarle al empleado según los días de trabajo, necesitamos de las matemáticas. Las actividades que podemos ver donde la agricultura está relacionada con la matemática es el estimar el total de semillas necesarias. Nosotros, para saber cuántas semillas tenemos que colocar en un terreno, debemos aplicar operaciones matemáticas. Por ende, ahí está una de las relaciones. Calcular el costo del plantar. Tenemos que, para poder nosotros ver si recibimos ganancia de ciertas plantaciones, estimar un cálculo de cuánto voy a gastar a cuánto voy a ganar. Entonces, también va incluida la matemática. El calcular el salario de un empleado para saber cuánto tenemos que pagarle al empleado según los días de trabajo, necesitamos de las matemáticas. En conclusión, las matemáticas tienen un rol muy importante en la agricultura, no solo en la acción elemental y cotidiana de producir alimentos, sino también en los muchos desafíos que los sistemas alimentarios tendrán que enfrentar en las siguientes décadas. Cabe recalcar que las matemáticas, al estar relacionadas con la producción agropecuaria, nos permite brindar criterios y herramientas básicas para manejar e interpretar cada vez mejor la actividad agrícola, satisfacer las demandas de nuevas tecnologías para producir en mercados globales altamente competitivos, resguardando los recursos naturales y tomar decisiones, ya sea a largo o mediano plazo. Jamás vuelvas a decir que las matemáticas no son necesarias. Las matemáticas son necesarias no tan solo en la agronomía, es en nuestro diario vivir. Nos enfrentamos a números, a problemas en los cuales siempre van a estar incluidas las matemáticas.